Se detonó una alerta de parte de la Organización Mundial de la Salud respecto a la viruela del mono. Tenemos en este momento comunicación con el doctor Malaquías López Cervantes. Él es epidemiólogo, profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, y él nos puede ayudar a entender la magnitud de este anuncio, de esta advertencia de la Organización Mundial de la Salud. Doctor Malaquías, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por aceptarnos. Muchas gracias por la invitación, Pepe. Muy buenas noches. Me da gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Igualmente para nosotros es un gusto siempre contar con tu opinión experta. ¿Qué significa el hecho de haber que la OMS haya declarado una emergencia, como una emergencia, la viruela del mono, como algo muy peligroso, quizá con tintes de epidemia o de pandemia? Bueno, Pepe, yo lo tomo como el reconocimiento a la necesidad de que se mueva todo lo necesario para tener la forma de responder a esta enfermedad. El primer caso notificado de contagio humano del virus del mono debe de ser por allá de 1970, o sea, estamos hablando de más de 50 años o por allí, del tiempo que ha transcurrido, y sin embargo nunca se le ha dado la atención suficiente a este problema. Pues yo pienso que en gran medida porque se mantenía allí dentro del África Central y pues no lo consideraba nadie como una amenaza. A partir de enero de este año se ha ido dispersando, surgió una variación del virus que es la que se ha escapado hacia el occidente, ha afectado ya diversos países de Europa, América, y ahora que ya está llamando la atención, yo creo que fue oportuno que el director general de la OMS, a pesar de que el comité correspondiente no llegó a un consenso, haya tomado la decisión de hacer una declaratoria internacional que permite que se reconozca el problema, que se movilicen recursos y que eventualmente tengamos una forma de respuesta más adecuada de lo que ahora existe. ¿Qué nivel de amenaza tiene este brote de la viruela del mono? Estamos ante un riesgo muy grande. ¿Cómo evitar contagiarse? Te hago muchas preguntas porque el tiempo apremia. Sí, claro, trataré de ir de manera concisa, diciendo que primero, por el momento no es una amenaza para la población en general. La mayor parte de los 8,000 más o menos casos conocidos de enero para acá en Occidente son en grupos que tienen contactos estrechos de carácter sexual con frecuencia. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de hombres que tienen sexo con hombres y que por el contacto intenso personal pueden llegar a tener el contagio. Se derivan a partir de la aparición de un caso en los sitios donde se reúnen personas que pertenecen a algún grupo de estos, de ahí aparecen algunos otros casos y poco a poco se va dispersando hacia la comunidad, pero no ha llegado, no es una amenaza para la gente en general. Y de los 8,000 casos se habla alrededor de 3 muertes. Es decir, no parece ser una enfermedad de gran gravedad y que se va a resolver sola más o menos 2 semanas después de haberse producido. Pero es necesario que haya ya una respuesta específica y especialmente una vacuna. Exactamente, no hay una vacuna, un biológico para evitar un contagio, para enfrentar este mal, poner una barrera. Sí, se ha reconocido que existe una vacuna, me parece que se llama Jynneos o algo así, que está disponible en lugares como Estados Unidos, en cantidades limitadas, quizás en algunos lugares de Europa, pero si esa fuera la vacuna correcta para responder ante el riesgo de infección, pues ya debería de abrirse al resto del mundo la posibilidad de obtenerla y de utilizarla. Por el momento no es ese el caso. No tenemos, por ejemplo, en México nosotros esa vacuna y no sabemos si se puede solicitar y se puede adquirir y utilizar. Pues hay que estar atentos, eso nos queda, por supuesto, muy claro. Y bueno, ser cuidadosos. Aquí en la Ciudad de México se han detectado 31 casos
de viruela del mono. 10 ya fueron dados de alta. Esto lo dice la autoridad sanitaria del gobierno de la Ciudad de México, la doctora Oliva López. Y también, por otro lado, en Oaxaca se confirmó el primer caso en un paciente que viajó a la Ciudad de México, regresó allá y se encontró pues contagiada. Entonces hay que estar atentos. ¿Cuál parte de la población entonces es vulnerable? La población de hombres que tienen sexo con hombres, principalmente, me queda claro. Sí, y bueno, pues son sitios bastante reconocibles en la Ciudad de México, en el estado de Jalisco, particularmente en Vallarta, y en el caso de Quintana Roo, donde llegaron primero algunos viajeros contagiados y a partir de allí se han ido produciendo más casos. Entonces creo que la población tiene que ser alertada por las autoridades de salud, la población que acude a esos sitios y que tiene contacto con personas, sea de allí o sea de otras partes de la comunidad, para que estén alertas ante la posibilidad de que aparezca algún caso. Doctor, te agradecemos mucho, como siempre, tu buena disposición con la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Pepe, y ya sabes que estamos en comunicación cuando tú lo requieras. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto enorme. Hasta pronto. El doctor Malaquías López Cervantes, epidemiólogo, profesor de salud pública de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.